partimos con una materia bastante trascendental, ¿ya? Que es justamente transformador, ¿ya? Ahora, antes de empezar, por favor, si que lo hubieran, tenemos que dejar un poco de lado los prejuicios de que el transformador solamente es como, por ejemplo, para potencia, ¿ya? Es verdad, el transformador tiene un papel importantísimo en elevar y bajar tensión, digamos, y gracias al transformador tenemos red de 220, cargamos nuestro celular, ¿verdad? Alimentamos nuestro equipo, también se distribuye la energía, digamos, a grandes distancias mediante corriente alterna, ¿ya? Gracias al trabajo, por ejemplo, del señor Tesla, ya en 1800 y tanto. Así que es verdad, el transformador tiene un papel importantísimo, pero también tiene muchas más aplicaciones, aislación de impedancia, adaptaciones entre circuitos, ya, etcétera, etcétera. Así que vamos a estudiar el transformador con la mente abierta, sin, en el fondo, algún posible prejuicio que fuera solamente como para sistemas de potencia, ¿ya? Bueno, dicho eso, vamos a partir con algunos conceptos y aplicaciones primero para poner en contexto, efectivamente, el transformador, ¿ya? Entonces, a ver, primero la base del transformador o donde se origina todo es en el acoplamiento magnético, ¿ya? Entonces, nosotros en, nosotros en redes 1 vemos la bobina acoplada, la simbología, vemos el coeficiente de acoplamiento, pero en realidad probablemente nunca vimos cómo se aplicaba eso, ¿ya? Y si bien en la práctica yo podría, digamos, tomar dos bobinas sueltas y ponerlas juntas, una al lado de la otra, quizás para que generara un acoplamiento, la cosa no es tan simple, ¿ya? Y de hecho sería muy ineficiente hacerlo de esa manera, ¿ya? Por lo tanto, la única manera práctica en realidad en la que se aplica la bobina acoplada justamente es un transformador, ¿ya? Vamos a ver entonces de qué se trata. Ahora, un circuito con varias mallas, donde no hay acoplamiento magnético, entonces nosotros podríamos decir que este circuito está conductivamente acoplado, es decir, una malla afecta a la otra por el paso de corriente, por los componentes en común que comparten, ¿ya? Ahora, en el acoplamiento magnético, ¿ya? Cuando hay acoplamiento magnético, tenemos dos mallas que pueden o no tener contacto físico, es decir, pueden o no compartir un componente eléctrico, y se afectan eléctricamente de manera mutua por la interacción de los campos magnéticos, es decir, ambas bobinas generan campos magnéticos justamente por ser bobinas, y estos campos magnéticos se enlazan y se interactúan entre sí, y eso tiene como resultado que se potencia entonces el tema energético en cada bobina, ¿ya? Entonces, resulta que hace, no sé, no soy así como un historiador de la electricidad, ni mucho menos, pero por lo menos yo creo que ya hace más de 100 años, o el siglo XIX, ya se había descubierto, ¿ya?, de que la posibilidad de transmitir energía mediante campo magnético era muy interesante, ¿ya? Y inicialmente también era necesario para la distribución de la energía eléctrica, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando a finales del siglo XIX, ya como un lujo, las ciudades más desarrolladas empiezan a poseer, por increíble que parezca, iluminación en las calles, siendo que antes era todo con lámparas de aceite, y todavía no había muchos electrodomésticos tampoco, pero lo principal era iluminar las calles. Entonces, el problema era cómo llevar la energía y en Estados Unidos empezó todo esto. Cómo llevar la energía a través de cientos, miles de kilómetros de distancia, ¿ya? Entonces, se propusieron dos esquemas. El señor Edison proponía una transmisión en corriente continua, y hubo una tremenda guerra física, pero hubo un tremendo cuento con, en el fondo, y el señor Tesla proponía la transmisión por corriente alterna. Y la gracia de la transmisión por corriente alterna es que yo puedo transmitir entonces a grandes distancias, y como es corriente alterna, las pérdidas del cable me afectan mucho menos. Por lo tanto, esencialmente transmito en kilovolts desde la central, y al ir llegando a los puntos de distribución, bajo con transformadores, voy bajando sucesivamente eso, hasta llegar a los 220, digamos, y a su vez nosotros dentro de nuestro hogar de los 220 nos colgamos con otro transformador y bajamos, etc. Entonces se usan para subir y bajar. Entonces, ya hace mucho tiempo se descubrió, y el transformador era vital para este esquema, que en efecto la única manera razonable de usar el flujo magnético para poder transmitir energía es a través de un núcleo, ¿ya? Y un núcleo particularmente de hierro, ¿ya?
Entonces la idea es usar este material que está acá, este núcleo, para poder transmitir el flujo de la bobina 1 a la 2 y viceversa, ¿ya? Ahora, no importa lo perfecto que sea el material, es imposible en la práctica realmente llegar a una transmisión de flujo perfecta. Siempre hay una cierta pérdida, ¿ya? Y esa pérdida normalmente se refleja en que se calienta el transformador, ¿ya? Entonces vamos a tener una cierta pérdida en la bobina por sus características conductivas. Vamos a tener también una cierta pérdida en la transmisión a través del núcleo, ¿ya? Así que, bueno, flujo magnético, entonces la vamos a llamar phi de T, ¿ya? Entonces, en un caso ideal yo transmitiría completamente el phi 1 de T hacia la bobina 2 y esencialmente los flujos phi 1 y phi 2 serían iguales en el caso ideal, ¿ya? Ahora, transformador entonces es un dispositivo eléctrico de 4 terminales, ¿ya? O 2 puertos también podríamos decir, y que basa su operación entonces en el acoplamiento magnético, ¿ya? Y funciona entonces con bobinas acopladas, entonces para transferir energía de un circuito a otro, ¿ya? Y se utilizan principalmente, pero insisto, vamos a ver aquí algunas imágenes de transformadores antes de irnos a la parte más analítica. Se utilizan entonces en sistemas de potencia, por ejemplo, para aumentar o reducir tensiones o corriente en alterna. Y este otro punto importante, ¿ya? Yo puedo energizar un transformador con corriente continua, sí, pero en el fondo lo único que estoy obteniendo es un solenoide que no se mueve. Es decir, si alimento con corriente continua, y en efecto significa finalmente un voltaje constante, ¿qué es lo que pasa? Finalmente, a lo más voy a poder imantar esta parte del núcleo, ya que es como lo que hacemos, quizás, no sé, un solenoide, enrollamos, ¿no es cierto?, energizamos y movemos el solenoide así, pero no podemos transmitir flujo a otra bobina de esa manera. Es decir, el acoplamiento, todo esto se basa en corriente alterna. Por eso que todo el estudio lo vamos a hacer prácticamente en fasor, ¿ya? Todo esto es con corriente alterna, ya que de otra manera los voltajes dependen de la derivada del flujo. Pues si el flujo es constante, la derivada es cero, entonces no podemos inducir voltaje en la otra bobina, ¿ya? Así que todo esto que vamos a trabajar es con corriente alterna. Aquí no vamos a hacer experimentos como en la materia anterior, que energizaba un circuito continuo para ver transiente. Acá además estamos suponiendo todo que es régimen permanente. Entonces esto es muy parecido a lo que ustedes vieron de fasor. Esto es esencialmente fasor con bobina acoplada y con ciertas consideraciones, ¿ya? Ahora, los puertos del transformador son las bobinas que nosotros conectamos a cada lado, ¿ya? Y por fuera conectamos fuente, impedancia, etc. Y, ojo, no es obligación, pero normalmente al primario es donde nosotros energizamos y el secundario donde nosotros generalmente conectamos una carga, ¿ya? Ahora no es obligación hacer esto, yo puedo perfectamente energizar por el secundario y voy a tener energía en el primario también, pero con la relación inversa, ¿ya? Pero normalmente, como digo, la idea generalmente es que la transmisión de energía o la adaptación de un circuito a otro es de primario a secundario, ¿ya? Ahí tenemos entonces la ilustración, ¿ya? Entonces, normalmente así es como se utiliza o se diseña el transformador en un circuito. Una clara distinción entre el lado primario y secundario, entendiendo que, a ver, si estamos usando para alimentarnos de los 220, entonces vamos a colocar los 220 en el primario, vamos a sacar corriente alterna de menor amplitud en el secundario. Ahora, esta corriente alterna hay que rectificarla, el puente de Dios, hay que hacer varias cosas, no es llegar y conectamos un transformador, y por ejemplo sacamos 12 volts continuos, ya hay que circuitería adicional. Entonces en ese caso energizaríamos por el primario los 220 volts alternos, y por el secundario entonces adaptaríamos los 12 volts o 15, depende del transformador que yo esté usando, adaptamos y obtenemos entonces la corriente continua, ¿ya? Así que siempre esta distinción súper clara entre primario y secundario, porque de ahí también viene la razón de vuelta del bobinado, y con eso se hace la ecuación y se trabaja todo lo demás, ¿ya? Y entonces aquí estamos conectando una carga. Entonces ustedes se fijan en este caso, no hay conexión eléctrica entre las dos mallas, la de la fuente y de la carga, ¿ya? Y aun cuando esto es un núcleo de hierro, igual las bobinas siempre están cubiertas con una pintura aislante, por lo tanto no hay un contacto eléctrico entre la bobina y el núcleo, tampoco, ¿ya? Así que esencialmente estas dos mallas que están acá están aisladas, ¿ya? Y eso también, por ejemplo, es una aplicación importante del transformador. Por ejemplo, yo puedo usar un transformador 1 a 1, que no haya ni elevación ni reducción de voltaje, pero esencialmente ese transformador me separa dos circuitos o dos etapas en una sala de control o en una industria, me separa dos etapas y me las aísla en el fondo galvánicamente, ¿ya? Quiere decir entonces que yo podría tener quizás un cortocircuito grave a un lado o al otro, y eso no afecta
al otro lado como si se estuvieran conectados eléctricamente. ¿Ya? Eso se llama a veces transformador de aislación, ¿ya? Un transformador 1-1. ¿Ya? ¿Dónde vamos a aplicar esta cosa? Bueno, ante todo, bueno, para lo que se inventaron originalmente, principalmente distribución de energía. Convertimos entre alta, media y baja tensión. ¿Ya? Eso es más o menos los rangos que generalmente se manejan. La alimentación, por supuesto, de equipos electrónicos. ¿Ya? Los equipos electrónicos se alimentan principalmente a través de dos tipos de fuentes, regulada y switching. Modernamente, las reguladas ya casi no existen, no quedan, o se dejan para aplicaciones especiales. ¿Ya? La fuente switching es un tipo de transformador mucho más complejo que el que nosotros vamos a ver, con múltiples salidas o TAP y trabajando a frecuencias súper altas, 100, 200 kHz. ¿Ya? Pero esencialmente igual es un transformador especial, muy eficiente. ¿Ya? Así que en todas las cosas que nosotros conectamos a los 220, cargador de celulares, cargador del notebook, el LCD, no sé, pantalla, digamos, todos los dispositivos que necesitan reducir de los 220 para alimentarse, todos tienen que tener algún tipo de transformador. ¿Ya? Por supuesto, estamos dejando de lado aquí dispositivos domésticos, enceradoras o lavadoras que usan directamente motores alterna directo para accionar. Pero igual, por ejemplo, en nuestra lavadora, el control electrónico tiene que ser con un control electrónico, o tiene que ir con un pequeño transformador para poder alimentarse de los mismos 220. Los circuitos de audio también son un campo de aplicación bastante grande de los transformadores, ¿ya? Así que bueno, eso es algo ya más especializado, así que no lo voy a discutir mucho, ¿ya? Pero sí les digo que se usan bastante como filtros, aislaciones, etcétera, ¿ya? Tenemos, por supuesto, todo lo que son los sistemas eléctricos en los vehículos, ¿ya? Que eso es una ciencia aparte en sí, digamos, la electrónica súper sofisticada, la distribución de energía, etcétera. Aislamiento eléctrico, ¿ya? Esta es otra, digamos, básicamente en electricidad solamente hay dos formas de obtener aislamiento galvánico, que son a través de los transformadores o a través de los optoacopladores, que son estos dispositivos pequeños, donde aíslo dos partes por transmisión de luz. El problema es que los optoacopladores solamente, bueno, el optoacoplador funciona en continuas y alterna. El problema es que el optoacoplador, aparte de ser no lineal, es solamente para pequeñas señales. Ya estamos hablando de unos pocos volts. Por lo tanto, el transformador también es sumamente usado, como les digo, generalmente un transformador que se llama 1-1, que tiene la misma cantidad de vueltas a cada lado. Se trata en efecto de dos bobinas prácticamente idénticas, ¿ya? Y donde entonces aislamos etapas del circuito para prevenir transmisión de ruido de un lado al otro, interferencia o incluso prevenir daños físicos por cortocircuito, etc. Circuitos de telecomunicaciones también, ¿ya? Bueno, ahí tenemos transformadores pequeños que les voy a mostrar, filtros, etcétera. Como les digo, se usan bastante. Incluso hoy en día hemos llegado al desarrollo de transformadores tan pequeños que ya ni siquiera tienen esa forma característica de un cubo, sino que en un chip tenemos adentro el enrollado de los toroides y es un transformador con una forma un poco rara, pero es un transformador en un chip, ¿ya? Bueno, las fuentes reguladas, no sé si las han trabajado en alguna asignatura anterior, que es, digamos, la típica fuente que está el transformador, el puente de diodo, después vienen los capacitores y un regulador de voltaje. Ya, no sé si la han visto antes, ¿ya? Y hasta antes las fuentes switching eran extremadamente comunes, pero el problema es que la fuente regulada, por la naturaleza media ineficiente del transformador, quiere decir de que para obtener una capacidad de 1 o 2 amperes, por ejemplo, que eso es lo que consume el teléfono cuando está cargando, no es una corriente grande hoy en día, necesita un transformador bastante voluminoso. Entonces imagínense que el cargador de celular fuera como un ladrillo que tuviéramos que estar enchufando, ¿ya? Y además el regulador de voltaje, que es el dispositivo que se necesita, también tiende a calentarse bastante cuando hay mucha potencia o hay mucha corriente pasando. Por lo tanto, las fuentes reguladas hoy en día se dejan para ciertas aplicaciones particulares, nomás, y todo lo demás hace switching, pero la fuente switching también incorpora transformadores, así que ahí lo tenemos también, ¿ya? Vamos a ver ahora entonces brevemente algunos ejemplos de transformadores, como les digo, para poner en contexto lo que estamos haciendo y que no sea algo tan abstracto, ¿ya? Aquí tenemos ya un transformador para distribución de energía, y además este es un transformador trifásico, ¿ya? Así que bueno, trifásico de hecho es la materia que sigue de transformador, lo vamos a estudiar en profundidad, ya en el fondo todo la generación trifásica, cómo se calculan las potencias, las corrientes. Y este es un ejemplo probablemente de los transformadores más grandes que hay.
¿ya? Y de hecho, normalmente por tema de temperatura y todo, incluso algunos tienen una cierta refrigeración con aceite y todo eso. Ahí tenemos un transformador más, como el que podríamos usar en un laboratorio, ¿ya? Estos transformadores pequeños, como los que se venden en San Diego, por ejemplo, ¿ya? Y si nos fijamos, entonces este transformador tiene esta entrada con estos dos cables rojos, donde dice que entramos con 230 volt alternos, 50 Hz, y salimos al otro lado con 12 volt alternos y 3,5 amperes, ¿ya? Así que, bueno, este sería un transformador ya un poquito más grande, no sería quizá una cosa como este porte, ¿ya? Y este sería un transformador, por ejemplo, como para una fuente de tipo regular, ¿ya? Donde acá, a partir de estos dos cables, colgaríamos el puente de diodos rectificadores y los demás componentes, ¿ya? Entonces este sería un transformador de baja tensión, ya más como el que podríamos encontrar en un equipo, incluso en equipos electrónicos antiguos, de los años 80 y principios de los 90, donde las fuentes switching todavía no eran tan comunes, ¿ya? Estos transformadores se siguen produciendo para repuesto o también para laboratorio, para que los alumnos construyan fuentes o midan con el osciloscopio, es decir, quizás ya no se usan a una escala comercial masiva, pero se siguen fabricando y para propósitos pedagógicos son súper útiles, ¿ya? Aquí tenemos un transformador ya más, un poquito más complicado, que tiene múltiples taps o derivados que se llaman, ¿ya? Y derivaciones. Y este es el tipo de transformador que encontramos en una fuente tipo switching. Por lo tanto, si tenemos quizá algún cargador de celular que esté malo, una fuente del notebook, o no sé, no le digo que vaya a desarmar, vayan a desarmar en su casa todo lo que encuentran, aunque todo ingeniero eléctrico debería estar desarmando algunas cosas, ¿ya? Pero esa fuente, estos transformadores son mucho más pequeños, quizá algo así, y si ustedes tienen, como les digo, alguna fuente que esté mala o algo y la destapan, van a encontrar ese tipo de transformador, ¿ya? Que está fuera del alcance de nuestra materia. Si nosotros vemos el transformador más tradicional, digamos, como el que está aquí, ¿ya? Con un primario y secundario claro, no vemos acá lo más el autotransformador, ahí vemos quizás con tres taps en vez de dos, pero en el fondo este tipo de transformador está fuera del alcance de nuestro curso, pero eso los presento ahí para aterrizar la materia. Bueno, este tipo de transformador, si ustedes se fijan, este es transformador en un chip, es decir, una cosa muy, muy pequeña. Y este tipo de transformadores los encontramos, por ejemplo, a ver, todas las conexiones de red, el cable Ethernet, siempre la conexión es con aislación, ¿ya? Entonces, todas las conexiones de red que nosotros tenemos en el switch, en el hub de la casa, ¿ya? Y el conector de red que tenemos en nuestro computador, siempre por dentro llevan estos transformadores, ¿ya? Que la conexión, el estándar Ethernet de comunicación de red que requiere, digamos, el uso de estos transformadores, ¿ya? Y proporcionan esencialmente aislación entonces entre el circuito que se comunica y el resto del cable, digamos, el resto de la red Ethernet que va hacia afuera. Y como podemos ver acá, bastante sorprendente, son transformadores en miniatura que van dentro del chip que está ahí, ¿ya? Así que esto podemos encontrar sobre todo tipo de placas madre, computador, de notebook o de torre o servidor, etc. ¿Ya? Así que aquí vemos desde transformadores más grandes como el de acá hasta los más pequeños que tenemos aquí, ¿ya? Así que bueno, pasemos ya a un poquito más a la parte ya más analítica de este asunto, ¿ya? Vamos a partir entonces por el transformador ideal, que curiosamente, a pesar de ser una simplificación del modelo transformador lineal, nos va a dar más trabajo que el transformador lineal en sí, ya vamos a ver por qué, ¿ya? Bueno, transformador ideal entonces es un modelo, como lo dice su nombre, ¿ya? Es entonces un modelo idealizado del transformador lineal, ¿ya? Yo sé que no hemos visto el transformador lineal, así que, pero por ahora le pido que me crea, ¿ya? Vamos a hacer entonces aquí algunos supuestos, ¿ya? Primero que el coeficiente de acoplamiento es 1, ¿ya? ¿Quién se recuerda cómo se calcula el coeficiente o qué implica el coeficiente de acoplamiento? ¿Dónde se usa? ¿O qué relación hay entre el coeficiente de acoplamiento y el acoplamiento en sí en la bobina? Bueno, parece que nadie quiere tirarse a la piscina, entre comillas, así que ya vamos a ver la fórmula. ¿Ya? Y ahora, basta por ahora con que asumamos que el coeficiente de acoplamiento, ¿ya?, puede estar entre 0 y 1, donde 0 significa, por supuesto, no hay acoplamiento, y 1 significa el máximo acoplamiento posible, ¿ya? Ahora, para serlo honesto, es muy difícil obtener en la realidad un circuito que se aproxime al 1, al cual, digamos, con coeficiente de acoplamiento 1, ¿ya? Así que, pero perfecto, los modelos y las cosas que vamos a hacer, igual podemos llegar bastante lejos con esta suposición.
Otra suposición que vamos a hacer es que la resistencia de los devanados es cero, es decir, como si las bobinas fueran superconductoras y no presentaran la más mínima resistencia. Vamos a hacer otra suposición más, ¿ya? Que es que el material del núcleo es ideal, es decir, que el núcleo es perfecto, que está perfectamente construido, que no hay pérdidas y que además la conductividad magnética es infinita, ¿ya? Eso entonces es una manera exagerada de decir de que el flujo se transmite perfectamente de una bobina al primario al secundario y viceversa. Y aquí viene un supuesto que es súper importante, las inductancias son muy elevadas. Y de hecho son tan elevadas que nosotros en el transformador ideal no colocamos los valores de la inductancia en el circuito, ¿ya? No vamos a tener los valores en Henry de las bobinas, sino que vamos a, y eso nos va a complicar el análisis, vamos a tener que estar como pasando de un lado a otro del transformador mediante, por ejemplo, la impedancia reflejada, pero no podemos hacer un circuito como en red de 1 con el transformador ideal donde calculemos con las mutuos, con las impedancias, no podemos porque no conocemos el valor de las bobinas, solamente sabemos que son muy altas, ¿ya? Entonces, no tenemos ahí, bueno, el transformador lo vamos a trabajar entonces, se definió el dominio del tiempo y el dominio de la frecuencia, pero esto es lo que vamos a trabajar nosotros, ¿ya? Ahora, bueno, aquí hay un pequeño error en la diapositiva, porque en realidad esto corresponde más al transformador lineal, ¿ya? En el transformador lineal sí tenemos los L1 y L2, en cambio en un transformador ideal no tenemos L1 y L2, no es que no existan, sino que no conocemos el valor porque lo estamos suponiendo muy alto, eso es todo, ¿ya? Y por convención vamos a trabajar con los sentidos de las corrientes que se indican acá, ¿ya? Ahora, este sentido de corriente hacia la derecha tiene su razón de ser, porque nosotros, al alimentar por la izquierda, vamos a inducir, en este caso, por ejemplo, están los dos puntos arriba, nosotros vamos a inducir un voltaje positivo acá, y ese voltaje positivo se comporta como una fuente, por lo tanto, empuja la corriente hacia la derecha para que vuelva. Por eso tenemos acá este sentido, ¿ya? Ahora, insisto, estos sentidos siempre son referenciales, es decir, nosotros podemos hacer las corrientes para el otro lado, pero tenemos que tener cuidado con los signos en la forma, ¿ya? Lo mismo pasa con los voltajes. Ya, bueno, ya que nadie se aventuró, digamos, esta es la relación entre el coeficiente de acoplamiento y la inductancia mutua. Entonces, para todos los efectos, ¿ya? Y la inductancia mutua es como si hubiera una tercera inductancia que está como metida en las ecuaciones y que me refleja la influencia de una bobina en la otra, ¿ya? Y se calcula como K raíz de L1 L2, ¿ya? Por lo tanto, hay un máximo que puede tener siempre esto, ¿verdad? El máximo mutuo siempre va a ser un 1 en K, que sería el caso ideal, por la raíz del producto de las inductancias, ¿ya? Ya, vamos a ver un tema ahora importante, que es qué pasa con los flujos, la relación de vuelta y todo eso, ¿ya? Entonces, en el transformador ideal, lo que nosotros estamos suponiendo es que el flujo magnético generado por ambas bobinas es, o sea, el flujo magnético generado por la bobina 1 es el mismo que recibe la bobina 2 y viceversa. Entonces estamos diciendo, por lo tanto, que como ambos flujos varían de la misma forma, entonces las derivadas de los flujos son iguales. Entonces derivada del flujo 1, derivada del flujo 2, ¿ya? ¿Y dónde está el tema? Que resulta que la relación entre flujo magnético y voltaje es justamente que en el voltaje 1, es decir, el voltaje en el primario, ya va a ser la cantidad de vueltas de la bobina en el primario por la derivada del flujo en el primario. Y en el secundario pasa lo mismo, solamente que ahora trabajamos con el flujo de la bobina 2 y la cantidad de vueltas en el enrollado de la bobina 2. ¿Ya? Hay una demostración bastante larga con propiedades de electromagnetismo que llega a esto, ya que yo la estoy emitiendo en el fondo para que podamos ir avanzando. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, ¿qué es lo que nos interesa? Hacer una relación entre B1 y B2. ¿Por qué? Porque resulta que, insisto, que las dos bobinas, L1 y L2, se suponen, entre comillas, no sé si infinitamente, pero se suponen muy altas en la inductancia. Y no tenemos los valores de la inductancia. Por lo tanto, vamos a tener que empezar a hacer relaciones entre los voltajes y corrientes a ambos lados del transformador. Pero las bobinas en sí no las tocamos para análisis. ¿Ya? Entonces, es como se dice, como una papa caliente. No podemos tomar ahí las bobinas acopladas, no conocemos los valores. Entonces, vamos a tener que estar pasando de un lado a otro con las relaciones que estamos empezando a ver ahora. Haciendo una relación entre los voltajes, resulta que llegamos a esto que está acá. ¿Y por qué llegamos a esa relación? Porque dφ1 a dt y dφ2 a dt son iguales. Estamos pensando en una transmisión perfecta de flujo, porque es transformador ideal. Por lo tanto, esencialmente cancelamos los términos dφ1 a dt y dφ2, porque en realidad es dφ nomás, dφ a dt.
Cancelamos y llegamos a una primera relación entre los voltajes. B1 es a B2, como N1 es a N2. ¿Ya? Bastante simple. Y entonces vamos a trabajar con, frecuentemente con esta N minúscula, o la N simplemente, que le vamos a llamar la razón de voltaje. ¿Ya? Ahí tenemos entonces una primera relación para poder, digamos, basada entonces en la relación de los flujos y los voltajes. Ahora, es importante que las ecuaciones que vamos a definir ahora se basan en esta situación que tenemos aquí. Es decir, vamos a trabajar siempre, vamos a suponer los voltajes positivos de esta forma que está acá, con el positivo arriba, a ambos lados. ¿Ya? Vamos a ver qué pasa cuando los puntos, no sé si se acuerdan este tema que ocurre el punto no punto, se lo vieron en red 1, ¿verdad? Pregunta. Sí, profe. Ya. Entonces, no hay que confundirse con eso, cuando entro por puntos en un lado, no puntos, ahora lo vamos a repasar aquí. ¿Ya? Entonces, para estos sentidos de corriente y voltaje que tenemos acá, entonces, vamos a establecer esas relaciones que están ahí. B1 es a B2, como N1 N2, y I1 es a I2 al revés, como N2 es a N1. ¿Qué pasa, por ejemplo, qué pasa si la corriente I2 ahora entrara por punto acá? Tenemos que colocar un signo menos. ¿Ya? O qué pasaría si corremos este punto, lo ponemos acá abajo, entonces también tendríamos que cambiar el signo en las corrientes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el signo positivo acá, el signo positivo se basa en el hecho que las corrientes entren por puntos diferentes, entre comillas. Mientras que el signo positivo acá se basa en el hecho que los voltajes, sus positivos, estén alineados con los puntos. Entonces, si yo corro este punto hacia abajo, el positivo de B2 ya no está alineado con el punto, por lo tanto también correspondería aquí colocar un signo negativo. Vamos a ver varios ejemplos de eso, ¿ya? Hay que tener esa consideración. Estos signos tal como están definidos para los que tenemos ahí en pantalla. Entonces, ¿cómo influyen los signos? Y siempre este es un tema de cierta confusión, los signos, el punto, no punto, etc. ¿Cómo influyen los signos de las ecuaciones si cambiamos los voltajes a las corrientes? ¿Ya? Entonces, básicamente, la manera más simple de verlo es la corriente que entra a una bobina por punto, induce una tensión con signo positivo, en circuito abierto, en la otra bobina donde está el punto. ¿Ya? Lo mismo pasa si hablamos de punto, ahora hablamos de no punto. Vamos a ver entonces algunos ejemplos. Voy a ver un momento, sí, por favor. Ya, aquí tenemos 4 ejemplos, ¿ya? 4 ejemplos de lo que se comentó recién, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos la misma situación de la diapositiva anterior, ¿ya? Y aquí vemos entonces que la corriente I1 entra por punto acá y me induce un voltaje positivo, donde está el positivo acá en el punto, ¿ya? Acá tenemos que la bobina entra por... miren. Aquí tenemos que la corriente entra por punto, ¿ya? Y me genera entonces el voltaje positivo acá. Estamos en la misma situación. Tenemos los dos puntos de arriba, es como trasladarlos abajo, ¿ya? Y aquí tenemos otras dos variantes, donde los puntos están contrapuestos y el voltaje es negativo. O sea, en realidad yo debería tener el positivo acá abajo, ¿ya? Veamos ahora, acá, cómo en el contexto de las fórmulas que vamos a usar nosotros, vamos a asignar los signos, ya para que no nos enredemos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si las tensiones B1 y B2 a ambos lados son las dos positivas o negativas, donde está el terminal con marca, entonces la ecuación de los voltajes, el signo es positivo, en otro caso es negativo.
¿ya? ¿Qué pasa ahora con las corrientes? Si las dos corrientes entran o salen en las dos por punto, o las dos por no punto, entonces el signo para la ecuación de las corrientes es negativo, en otro caso es positivo, es decir, es al revés del voltaje, ¿ya? Veamos acá, por ejemplo. Veamos acá. Yo sé que estas reglas de primera, si uno no ve ejemplo, es un poco difícil. Veamos qué situación tenemos. Aquí tenemos que las dos corrientes están entrando por punto. Por lo tanto, corresponde un signo negativo acá, ya en la relación de las corrientes. Sin embargo, los dos voltajes tienen su positivo cada uno en un punto. Por lo tanto, corresponde signo positivo aquí. Veamos qué pasa acá. Resulta que los voltajes, uno tiene positivo en punto y el otro tiene el positivo en no punto. Por lo tanto, ya con eso tengo que colocar inmediatamente un signo menos. Pero ¿qué pasa con las corrientes? Una entra por punto y la otra entra por no punto. Entonces, como entran por terminales diferentes, entre comillas, corresponde signo positivo. Entonces, en resumen, para que lo pensemos más fácilmente. Si los voltajes tienen su positivo, los dos en punto o los dos en no punto, corresponde signo positivo. ¿Ya? Y si las corrientes entran por terminales diferentes, entonces también corresponde signo positivo en su relación. Es más simple que eso, difícil. ¿Ya? Entonces acordarse que el criterio es al revés para corriente y voltaje y que la relación B1, B2 es al revés y 1 y 2 respecto a los N. Es decir, aquí B1, B2 es N1, N2, mientras que aquí I1 y 2 es N2A, N1. Así que van opuestos. ¿Profe? ¿Sí? ¿Y físicamente qué significa el punto en la inductancia? Significa, es muy interesante esa pregunta, es de acuerdo a la construcción de cómo yo estoy, en el fondo la construcción del transformador es si los flujos magnéticos se suman o se restan. En el fondo eso es. Entonces depende del material del núcleo y cómo yo los conecte, en efecto, si los núcleos, si en efecto se van a sumar o restar los flujos magnéticos. ¿Ya? Y también depende cómo estén circulando ahí las corrientes por la regla de la mano derecha, para qué lado se induce, para qué lado, o para dónde está girando el flujo magnético. Entonces, como eso es complicado en el fondo de verlo en términos de magnetismo, se hace este modelo que es más inmediato, digamos, donde, a ver, se supone que el transformador se construyó y se estudió en efecto la polaridad magnética, o sea, se analizaron los flujos para dónde van, y a partir de eso, en mi modelo, yo sé dónde van los puntos. Es como que alguien analizó el transformador y me lo entregó en el modelo y me dice los puntos están acá, por la construcción del transformador. ¿Ya? No sé si eso deja clara más o menos la emoción. Sí, gracias, profe. ¿Ya? Profe, ¿Sí? igual yo tenía entendido que, por ejemplo, los puntos representaban el sentido de embobinado, y eso le daba el sentido al flujo de magnéticos si se sumaban o no, y ahí podía hacer un análisis físico. Sí, claro, sí, en efecto, es decir, si yo me enrollo como para siguiendo un lado, no es lo mismo que enrollar siguiendo para el otro, es decir, ahí, Exacto. así que, sí, esa explicación incluso me parece mucho más clara, ¿ya? En el fondo del sentido como han enrollado los bobinados. Es decir, al momento de la construcción del transformador, el fabricante puede manejar, o en efecto dar forma y para dónde están los puntos de las polaridades, ¿ya? Ahora, en general, lo preferible es que se sumen los flujos más que se resten, ¿ya? Pero en términos del modelo, por supuesto que los puntos pueden, digamos, aparecer de cualquier manera. Hay 4 posibles combinaciones nomás de cómo pueden estar los puntos, ¿ya? Sí, bueno, mire, como digo, siempre este tema del punto es muy desconcertante. Cuando uno ve bobina acoplada también es como chuta, ¿por qué lleva un punto? ¿Por qué tiene un sentido? Y justamente está el tema del enrollado y la disposición física en el fondo que me definen en el modelo cómo van a ir los puntos. Ahora, como yo les conversé previamente, resulta que no conocemos los valores de las bobinas L1, L2, y por supuesto que el dispositivo real yo lo puedo medir, pero en el dispositivo ideal, como no conozco los valores, entonces en la práctica yo nunca puedo hacer ecuaciones de malla si no busco equivalentes de la impedancia de un lado o del otro, ¿ya? Es decir, para poder hacer cálculos de malla, lo que tenemos que hacer normalmente es como eliminar el transformador. Supongamos, yo puedo eliminar el transformador
y la impedancia que estaba en el secundario, llevarla a lo que era el primario, eliminamos el transformador y nos quedamos con una malla. Donde estaba el primario ahora quedamos con una malla cerrada, ¿no? Donde incluimos la impedancia del secundario, y eso se llama impedancia reflejada, ¿ya? Entonces, vamos a ver de qué se trata. La idea es la siguiente. Aquí está nuestro transformador ideal, ¿ya? Y la idea, supongamos nosotros por efectos de análisis, nos complica el transformador, nos estresa el transformador ahí, ¿ya? Entonces nosotros queremos sacar el transformador y esta impedancia que está en el secundario, llevarla al primario. Una vez que la llevamos, entonces al revés, en realidad una vez que calculamos y llevamos la impedancia un equivalente al primario, podemos sacar el transformador y cerrar el circuito por el lado del primario, ¿ya? Veamos de qué se trata. Ya vamos a hacer la deducción, ¿ya? Y la impedancia reflejada acá en este caso vale el equivalente en el fondo de la impedancia que está en el secundario. En el primario se calcula de esta manera. La impedancia de carga dividido por n cuadrado, donde n, recordemos que es n2, n1 la relación de vueltas, ¿ya? Entonces, esto es tan, digamos, es simple pero súper poderoso. En el fondo, saco el transformador ahora y me quedo con el equivalente de la impedancia que está en el secundario, ahora lo conecto en esta malla con el voltaje que teníamos en el primario, ¿ya? Entonces, esencialmente, si ustedes se fijan, acá de la raya morada hacia la derecha, sacamos todo lo que había y simplemente ahora, donde estaba el transformador, donde estaba la bobina del primario, dejamos la impedancia reflejada. Ya no hay bobina en el primario, no hay transformador tampoco ni secundario. También ahora puedo, en alguna situación yo puedo querer ahora encontrar la equivalencia de la impedancia del primario reflejada en el secundario, ¿ya? Entonces el proceso es equivalente. Queremos de aquí para acá llegar a algo que donde podamos quitar el transformador. Para eso, esta impedancia que está acá ZL, la llevamos al primario, y donde está esta bobina conectamos la impedancia. Entonces esa impedancia reflejada representa todo lo que estaba pasando del primario hacia el lado, del secundario hacia el lado de allá, ¿ya? En este caso, ya es n cuadrado por ZL, el equivalente a la impedancia reflejada, y por lo tanto, ahora, reemplazamos todo lo que estaba para acá simplemente por la impedancia reflejada y ya no hay transformador tampoco, ¿ya? Bueno, voy a conectar acá la pizarra, ¿ya? Y voy a hacer esta deducción que además nos va a servir un poquito para soltar la mano y cómo se trabaja con el transformador ideal, ¿ya? Insisto, el problema es que no tenemos valores de L1, L2 para poder hacer mallas a cada lado y trabajar quizás como lo haríamos. Con transformador lineal sí se puede, porque en el transformador lineal sí tenemos los valores de las impedancias para poder trabajar. En cambio, en este caso no se puede, hay que estar como eliminando y pasando de un lado para otro, ¿ya? Así que voy a, si me da un momento para poder entrar por la pizarra virtual. Ya, aquí está lo que habíamos hecho en la hora anterior. Ya, entonces vamos a tener lo siguiente. Vamos a dibujar acá nuestro circuito. Entonces vamos a obtener primero la impedancia del secundario reflejar el primario. Por lo tanto, en este caso significa que vamos a alimentar por el primario
¿ya? Vamos a poner estos sentidos que están acá, estos puntos. Y aquí tenemos el voltaje en el primario, la corriente en el primario y la alimentación en el primario. BS1. Y acá tenemos la impedancia de carga. Aquí tenemos el voltaje inducido en el secundario. Y vamos a, el sentido de la corriente correspondería ir hacia allá. Esto es importante, porque resulta que, como estamos, en el fondo ese voltaje o ese lado del secundario, el secundario se está comportando como una fuente para la carga que está acá. Por lo tanto, lo correcto es suponer el sentido de la corriente que va hacia allá. Entonces ahora tendríamos lo siguiente. Lo que nosotros queremos, ya, lo que nosotros queremos ahora es de aquí para allá encontrar la equivalencia, ¿ya? Por lo tanto, ver qué impedancia es la que ve el primario respecto al secundario. Para eso, entonces, las ecuaciones son simples, lo que pasa es que de primera el concepto es un poquito desconcertante. Nosotros sabemos que V1, perdón, aquí tenemos 1 es a N, o lo que es lo mismo N2 a N1, ¿ya? Entonces, nosotros sabemos que, de la fórmula que vimos antes, que V1 es igual a V2 dividido en N, ¿ya? Pero resulta que V2 es lo mismo que decir corriente 2 por la impedancia de carga, dividido en N, ¿ya? Entonces tenemos ya lo que es V1. Ahora, I1, la corriente en el primario, sería N por I2. ¿Ya? De acuerdo entonces a las relaciones que vimos y además los sentidos de las corrientes que tenemos ahí. Por lo tanto, si yo ahora quiero llevar esto a una impedancia equivalente que quiera colocar ahí, ¿ya? Yo diría lo siguiente, que la impedancia reflejada en el primario, es decir, el Z que ve la fuente que está en el primario, es lo mismo que decir V1 dividido por I1. Es decir, I2 por la impedancia de carga, dividido por N, y dividido por N por I2. ¿Ya? Entonces, cancelamos los I2 y nos va a quedar ZL, ¿no?, dividido por N cuadrado. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso? Que todo ese circuito que está ahí es equivalente a esto. Mantenemos la fuente que teníamos en el primario, pero ahora ya no hay transformador. Donde estaba la bobina del primario va nuestra impedancia reflejada, la acabamos de calcular, y el circuito queda así. Perdón, esto era importante, esto es alterno. Entonces, tenemos nuestro BS1 de esa forma, y más importante aún, tenemos la misma corriente I1 que teníamos, y aquí tenemos el mismo voltaje V1 que teníamos antes. ¿Ya? Entonces, fíjese, eliminamos, ¿ya?, eliminamos el transformador, eliminamos el secundario, y nos quedamos con eso. Entonces, fíjese que lo hicimos netamente usando estas relaciones que están acá. La relación entre voltaje y corriente de un lado a otro del transformador con la relación de vueltas. ¿Ya? Veamos ahora lo mismo, pero suponiendo que ahora yo quisiera buscar el equivalente del primario y llevarlo al secundario. Y eliminar el transformador, lo mismo que hicimos acá, pero de la otra manera. Entonces, bueno, un poco aparatoso, tenemos que volver ahora a dibujar. Ya, entonces, ya, perdón, aquí me faltó colocar ahí eso que simboliza el núcleo. Volvemos a colocar los voltajes acá, V2, V1, ya, pero ahora, el tema es el siguiente, ahora tenemos la impedancia colocada en el primario,
impedancia de carga, y la corriente I1 ahora va hacia allá, porque está haciendo el voltaje, el acoplamiento está induciendo el voltaje en esa bobina, que se está comportando como una fuente para la carga. Entonces acá, entonces ahora estamos alimentando por el secundario. Colocamos un BS2 alterno, y la corriente I2 circula para ese lado. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí está el 1AN. Ahí. Y entonces lo que queremos hacer ahora es lo opuesto de recién. Queremos encontrar un equivalente hacia allá, tal que me quede la misma corriente I2 y me quede el mismo voltaje V2, pero sin el transformador. Quitando el transformador y cerrándolo como una malla como esta. Una malla galvánica. ¿Ya? Entonces, hacemos una deducción muy similar, que sería la siguiente. V2 sería ahora N por V1, ¿ya? I2 en este caso sería I1, pero ahora dividido por N, ¿ya? Entonces, en este caso, si lo vemos ahora por el lado, déjeme buscar acá. Si vemos ahora cómo estamos buscando el primario para llevarlo al secundario, entonces nuestra impedancia reflejada la queremos calcular como voltaje en el secundario dividido por corriente en el secundario. En el caso anterior, la impedancia reflejada queríamos como instalarla en lo que era el primario, por eso es que calculamos con V1 y 1. Pero ahora, la impedancia reflejada la queremos instalar en el secundario, por eso calculamos con V2 e I2. Entonces nos quedaría N por... pero si falta algo acá. Falta lo previo, que es lo siguiente, que ZL, acá, es I1, perdón, V1 dividido en I1, ahí está. Ya, entonces, combinando todo eso tendríamos lo siguiente. V2 es lo mismo que decir N por V1, I2, y queda I1 dividido en N. ¿Ya? Entonces, quedaría N por V1 dividido por I1 por el N acá arriba. Ahí está. Entonces esto nos va a quedar al final N cuadrado por ZL, porque resulta que V1 y 1 es ZL. Entonces, finalmente significa que este circuito que está acá va a quedar lo siguiente. Por el lado del secundario se mantiene la fuente, se mantiene la misma corriente I2, ¿ya? Y vamos a tener aquí el voltaje V2 que teníamos en la bobina del secundario, pero ahora tenemos acá la impedancia reflejada sería N cuadrado por ZL. Entonces, ¿qué es lo que logramos? Como en el caso anterior, eliminamos el transformador y llevamos esa impedancia, pero tiene que ir multiplicada por N cuadrado. Entonces así encontramos o deducimos la equivalencia a cada lado. Ahora, yo sé que un poco desconcertante la primera vez que uno ve el concepto, ¿ya? Entonces, les sugiero, independientemente que hayan asistido ahora a clase, pues repasar esta última parte, ya si surgen dudas después, porque todo el trabajo del transformador ideal vamos a tener que hacerlo así, vamos a tener que estar pasando de un lado a otro. En la próxima clase vamos a ver lo que es el Thevenin Norton, por ejemplo, y el mismo cuento, hay que estar
pasando de un lado a otro, ya que no podemos hacer ecuaciones de malla en el primario y en el secundario sin hacer esto que tenemos acá. O sea, ahora, si ustedes se fijan, podemos hacer, no sé, una ecuación de malla I o una ecuación de malla I, pero porque ya no hay transformador, por eso. ¿Ya? Así que bueno, estaríamos, ya, quedamos entonces hasta aquí, y este es el tenor entonces de la nueva materia. ¿Ya? Entonces, si consulta algo, o si no, cerramos. Por favor, se habilitó la encuesta para que ustedes como curso, en fondo por mayoría, se establezca el horario de la primera evaluación, que es materia de Laplace, y todo lo que vimos en transferencia, digamos, ya le expliqué, digamos, hasta dónde llega, hasta los dos sets de diapositivas que vimos, ¿ya? Lo del filtro, eso que le mostré, como les digo, o el bode, en el fondo, eso fue más, fondo para mostrarle aplicaciones, ¿ya? Pero obviamente no la mostrar filtro en la prueba si nosotros no hemos visto eso. Así que las opciones entonces están jueves y viernes a las 7, o sábado a las 3, ¿ya? Así que, por favor, contesten la encuesta porque vamos a definir el horario, ¿ya? Ahora, si no hay una opción clara, vamos a tener que irnos por el sábado a las 3, ¿ya? Así que no sé, en el fondo ahí, ustedes como curso se pongan de acuerdo. O sea, en el fondo, para evitar justamente eso, que empiecen unos con otros, oye, que sí, lo hacemos por la encuesta. Y eso ya está habilitado en el sitio, me indica Diego, ¿ya? Así que eso sería... Profe, una consulta. ¿Sí? ¿Cuánta duración tendría la prueba? Ya, a ver, ustedes saben que los reglamentarios son 3 horas, ¿ya? Pero nosotros vamos a dar, incluyendo el tiempo para escanear y todo, vamos a dar hasta un máximo de 4 horas, ¿ya? Para que trabaje tranquilo. Eso. Profe, ¿Sí? ¿en dónde se podía ver la encuesta? Está en el sitio menú virtual, en la pestaña general, ahí está Diego habilitó la encuesta, para que la empiecen a responder y nosotros también sepamos a qué atenernos, digamos, planificar. Bueno, pero lo principal es que ustedes definan la fecha por mayoría. Eso. O sea, para mí, a ver, para mí...